Entré en el ascensor con una caja de archivos bajo el brazo y mi placa con mi nombre encajada encima, mientras las puertas se cerraban sobre la sonrisita petulante de Horacio Pérez, como si ya estuviera a medio camino de reemplazarme. No dije ni una palabra, solo observé cómo su expresión se asentaba en esa basura calmada y pulida de «esto no es personal» que le gustaba poner cuando iba a apuñalar a alguien. Una nota rápida antes de empezar. ¿Cómo va tu día y desde dónde te unes? Mi teléfono vibró. Víctor Hernández de Socios del Norte. Gonzalo, ¿dónde estás? Estamos en el vestíbulo. Hoy es el día, lo dije de forma seca. Los planes cambiaron. Ya no estoy con analítica directa. Silencio. Luego, espera, ¿qué? ¿De qué demonios estás hablando? El ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Víctor estaba justo ahí, flanqueado por su equipo. Trajes elegantes, carpetas, los lobos con piel de cordero de siempre, listos para firmar una fusión de 65.000 millones de pesos. Detrás de él, bajando las escaleras rápidamente, estaba Karina Pérez, la hija de Horacio, la recién nombrada vicepresidenta de cumplimiento. Llevaba un manual de la empresa agarrado como una Biblia, como si las propias reglas estuvieran a punto de respaldarla en una pelea. Víctor se acercó para darme un abrazo, como si todo esto fuera una táctica de negociación. No es un farol, le dije. Me ha despedido. Artículo 12.3, no llevar corbata en un día de cara al cliente. Se giró, con la boca apretada. Has despedido a tu líder en una fusión de 65.000 millones de pesos porque no llevaba corbata. Karina parpadeó como si no pudiera creer que la estuvieran desafiando. Antes de que pudiera responder, Horacio irrumpió con dos miembros del consejo que no había visto en meses. Los tres parecían haber sido sacados de un almuerzo de donantes. No dije ni una maldita cosa. No lo necesitaba. Víctor abrió una carpeta. Página 22, sección 7, cláusula de individuo clave. Si Gonzalo se va por cualquier motivo que no sea muerte o baja médica, nos reservamos el derecho a retirarnos. Sin penalización. Me aseguré de que esa cláusula estuviera ahí. Discutí por ella durante semanas. Horacio quería que la dejara pasar. No lo hice. Víctor me miró y asintió. Gracias por la claridad, Gonzalo. Luego se giró hacia su equipo. Estamos fuera. Retiren la oferta. No discutieron. No se demoraron. Simplemente se fueron. Yo los seguí, con la caja en la mano, pasando junto a Horacio que me llamaba por mi nombre como si de repente volviéramos a estar en el mismo equipo. Sentía los pies extrañamente ligeros, como si no fueran míos. 3 años de trabajo, noches largas, semanas de 70 horas, volando en clase turista para cerrar tratos, se evaporaron en una mala mañana y una corbata que no me puse. Pero bajo el shock, enterrado profundamente, había algo que no había sentido en años. Alivio. Esa noche, observé el indicador de analítica directa sangrar. Cayó un 24% al cierre. Otro 15% en la apertura. Todo por un solo rumor: Socios del Norte se retiró. Las noticias aún no habían captado la verdadera razón, pero lo harían. La gente que me caía bien, chicos de finanzas, de soporte, un par de jefes de proyecto junior que no tenían trabajos de respaldo preparados, iban a pagar el precio. Eso me encabronó más que cualquier cosa que Horacio o Karina me hubieran hecho directamente. Pero aún así lo apagué todo, apagué mi teléfono por primera vez en años. Lo tiré a un cajón y no miré atrás. A la mañana siguiente, no me levanté de un salto a las 6. Sin alertas de calendario, sin reuniones consecutivas. Hice huevos, me senté y me los comí mientras aún estaban calientes. ¿La parte más extraña? No me sentía atrasado. Me sentía humano. Vi un partido de béisbol completo con el sonido puesto, sin la laptop abierta, sin un informe a medio escribir fastidiándome, solo el sonido de los bates, las bolas rápidas y las discusiones en el banquillo, como recordaba de cuando era niño. En algún momento de la séptima entrada, me di cuenta de que no había hecho eso en años. No sin un zumbido de culpa en los dientes. Denise me hizo una videollamada esa noche. Ladeó la cabeza y dijo: parece que por fin has exhalado. Me reí. 3 años.
Ese lugar era un incendio todos los días. Yo lo mantenía en funcionamiento. Ella levantó una ceja. ¿Y qué te dieron ellos a cambio, aparte de más cosas que cargar? No pude responder a eso. Solo me quedé mirando mi propio reflejo en la ventana de la llamada. Parecía que pesaba 5 kilos menos y era 5 años mayor. 9 días pasaron así. No respondí a los correos electrónicos de la prensa ni a los mensajes de voz de los reclutadores. Algunos viejos amigos de la universidad intentaron reconectar, de repente muy interesados en lo que iba a hacer a continuación. Los dejé a todos en visto. En su lugar, caminé por el parque junto al río y bebí café decente de una cafetería que no lo servía en vasos de sala de conferencias. El barista me llamó por mi nombre al tercer día. Me di cuenta de que no había estado en casa antes del anochecer más de 5 veces en el último año. Mi perro apenas recordaba mi aspecto. La culpa se derritió en algo más agudo, más limpio. No fui yo quien le falló a Analítica Directa. Fueron ellos, la dirección. No se hundieron porque me fui. Se hundieron porque dejaron que Karina blandiera un martillo que nunca se había ganado. Apostaron por el control sobre la competencia, y el mercado lo captó rápido. En la 10ª mañana, sonó mi teléfono. Casi no respondí, pero algo me dijo que debía hacerlo. La voz de Horacio llegó, tranquila. Necesitamos hablar. El consejo quiere reunirse contigo hoy, si es posible. Dejé que la pausa se alargara. Sonaba más viejo de lo que recordaba, desgastado. Casi podía imaginarlo en esa oficina de la esquina, con las mangas arremangadas, la corbata floja, tratando de averiguar cómo deshacer su propio desastre sin desangrarse en la alfombra. Lo pensaré, dije, y luego colgué. Pasé el resto del día tumbado en el suelo mirando el ventilador del techo, no dormido, no cansado, solo pensando. ¿Quería recuperar mi trabajo? No. Ese barco estaba hundido. ¿Quería una disculpa? Quizás. ¿Poder de negociación? Definitivamente. O quizás solo quería hacerles sentir una fracción de lo que yo sentí al salir de ese ascensor con una caja llena de 3 años de sacrificio. Aún no sabía la respuesta. Pero sabía una cosa, si volvía, no iba a volver arrastrándome. A las 7 de la mañana en punto, llamé directamente a la línea del consejo. Sin asistente, sin cadena de correos electrónicos. Iré hoy, dije, pero no voy a entrar en otra emboscada. Tengo condiciones. Nadie discutió. 4 horas después, volví a entrar en esa misma sala de juntas. Misma mesa, mismas sillas, mismo café barato y tazas corporativas. Llevaba el mismo blazer del día del incumplimiento. Sin corbata de nuevo. No fue un error. Quería que lo vieran y recordaran lo que habían hecho. Los rostros alrededor de la mesa contaban toda la historia antes de que nadie abriera la boca. Vergüenza, estrés, miedo. Algunos ni siquiera podían mirarme. Karina no estaba allí. No era una sorpresa. La habían enterrado detrás de alguna cortina de recursos humanos mientras se apresuraban a pegar de nuevo la empresa. Elena Vargas, presidenta del consejo, me dedicó una sonrisa tensa y comenzó: Gonzalo, gracias por venir. Nosotros. La interrumpí. No perdamos el tiempo con gratitudes. Necesitáis ayuda, o no estaría aquí. Hizo una pausa, asintió una vez y me hizo un gesto para que continuara. Abrí la carpeta que había traído. Las acciones de Analítica Directa han bajado un 37% en 2 sesiones. 2 clientes empresariales están revisando la alineación de sus contratos, lo que todos sabemos que es un código para preparar una salida. La prensa diaria piensa que estáis en reestructuración. Socios del Norte se ha ido. Y con ellos se va nuestra línea de crédito puente, a menos que alguien arregle esto rápido. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué movería un dedo por un consejo que se quedó en silencio mientras vuestra recién nombrada vicepresidenta instrumentalizaba un código de vestimenta en el día de un acuerdo de miles de millones de pesos? Nadie respondió. Horacio miró sus manos. Otros juguetearon con sus plumas. Uno se aclaró la garganta, pero no habló. Elena rompió el silencio. ¿Qué haría falta? Deslicé la carpeta sobre la mesa.
Reincorporación total. El triple de mi antiguo salario. Un puesto en el consejo. Autoridad absoluta sobre la estrategia y la ejecución. No negociable, 6,5% de participación accionaria, con adquisición de derechos por hitos, y una declaración pública limpiando mi nombre por despido improcedente. La abrió, leyó línea por línea. Esperé, y luego añadí una cláusula más. Cualquier nuevo negocio que origine mientras esté empleado, el 60% es mío, el 40% de analítica directa. Retengo el control total. Eso aterrizó como un puñetazo. La cara de Horacio se puso roja. Eso no es estándar. Tampoco lo es despedir a tu líder de fusión por una corbata, dije. Elena no se inmutó. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto? Sé que puedo, pero no voy a volver para cuidar de los mismos problemas. Quiero control y quiero protección. Si yo hago el trabajo pesado, yo decido cómo se lleva el peso. La sala volvió a quedar en silencio. Ella siguió leyendo. Un par de miembros del consejo intercambiaron miradas. Podía sentirlos haciendo los cálculos en sus cabezas, lo que perderían si me iba de nuevo frente a lo que tendrían que tragar para que esto se solucionara. Elena cogió el bolígrafo. Si firmo esto, te estás comprometiendo. Ya tengo un plan, dije. Firmó y luego se lo pasó a su izquierda. Uno por uno, la siguieron. Horacio fue el último. Dudó, con el dedo apoyado en el borde de la carpeta. Esta cláusula, dijo, señalando el reparto del 60 al 40. Es muy exigente. También lo es el agujero en el que estáis metidos, dije, pero por supuesto, seguid cavando. Firmó. Elena levantó la vista. ¿Cuándo empiezas? Me levanté, cogí la carpeta y la metí bajo el brazo. Ya empecé. Salí directamente, por el pasillo, y entré en mi antigua oficina. No había cambiado. El mismo monitor agrietado, el mismo certificado enmarcado en la pared como si significara algo. En la esquina había una planta muerta que había olvidado tirar antes de que me tiraran a mí. Puse la carpeta sobre el escritorio y empecé a esbozar el plan de recuperación. A los 2 días, cogí el teléfono y llamé a Paula Sánchez. Respondió al segundo tono. Ya de vuelta. Necesito comer y necesito un favor. Nos encontramos en un pequeño restaurante mediterráneo a 2 manzanas de la oficina. Un reservado al fondo. Poco ruido, cordero decente. Se deslizó en el asiento frente a mí, con los brazos cruzados. La misma mirada penetrante, la misma energía directa y sin rodeos en la que confiaba cuando el suelo empezaba a temblar. Necesito un proyecto paralelo, dije. Limpio, contenido, experimental. Somos una empresa de datos, dijo ella. No una tienda de hardware. Me incliné. Somos solucionadores de problemas, y yo tengo un problema. Levantó una ceja, pero no me detuvo. Se trata de reglas, códigos de vestimenta, la óptica del cumplimiento. Como las empresas los usan para controlar a la gente en lugar de ayudarlos a trabajar. ¿Sabes por qué me despidieron? Así que, esta es la idea. Ropa profesional adaptable. No ropa informal, ropa inteligente. Ella siguió masticando, así que insistí. Camisas de vestir con inserciones de cuello ocultas, para que puedas pasar de abotonado a cuello abierto sin parecer desaliñado. Poner una corbata con un clic, quitarla con un clic. Pantalones con rieles de dobladillo ajustables por dentro. Subir o bajar 5 centímetros dependiendo de los zapatos, el día, lo que sea. Chaquetas con solapas modulares para que puedas usar una banda de punto sin cambiar todo tu atuendo. Parpadeó. Dejó el tenedor. ¿En serio? ¿Quieres hacer esto a través de analítica directa? No. Extraoficial. En secreto. Usamos lo que mi contrato permite. Contabilidad limpia. Mi dinero para los prototipos. Analítica directa recibe una compensación por cualquier recurso que toquemos, pero esto lo dirijo yo. Se echó hacia atrás, considerándolo. Si podemos aislarlo a operaciones de producto y tiempo de laboratorio fuera de horas, podríamos crear prototipos, pero solo si nos mantenemos limpios.
Sin mezclar fondos. Si violas tus propios términos, no te respaldo. No te lo pediría. Yo también lo quiero limpio. Asintió una vez. Eso fue suficiente. Esa noche, me senté en la encimera de mi cocina con un bloc de notas y 2 columnas. Lado izquierdo, reglas reales que tenían sentido. Equipo de protección personal en laboratorios, zapatos cerrados en visitas a las instalaciones, vestimenta formal en reuniones con clientes tradicionales. Lado derecho, basura. No vello facial en ventas, no tatuajes visibles, no sudaderas con capucha, incluso debajo de un blazer, corbata requerida con 0 flexibilidad para el contexto. Esa última todavía me quemaba. No se trataba de parecer desaliñado. Se trataba de poder. De cómo se usa para hacer que la gente se encoja para encajar en un ideal roto de lo profesional. Fleximoda tenía que ser lo contrario. Útil, flexible, respetuoso con el tiempo, el espacio y el esfuerzo. No una rebelión, un ajuste. Uno que permitiera a la gente cumplir con el estándar sin retorcerse en nudos. Después de horas, nos pusimos a trabajar. En silencio, di luz verde a los pedidos de material bajo la cláusula de empresa paralela del contrato. Paula trajo a 2 ingenieros de confianza que sabían callar y construir. Añadimos a un sastre convertido en líder de experiencia de usuario, a una becaria de diseño que nunca recibió crédito por sus bocetos y a alguien de la cadena de suministro que me debía un favor. 6 personas, sin filtraciones, nadie fuera de ese grupo lo sabía. Trabajamos hasta tarde, nunca dejamos rastro en los sistemas de analítica directa. Los prototipos se quedaron en un armario cerrado con llave en la esquina trasera del laboratorio. Fleximoda no se trataba de venganza. Se trataba de libertad. Una válvula de escape para un sistema que había estado silbando durante años. Y esta vez, estaba bajo mi control desde el primer día. Los días eran completos, rápidos y poco glamurosos. El tipo de trabajo sobre el que nadie escribe comunicados de prensa. Me metí en los términos de los contratos como un cirujano con rencor, cortando paja, endureciendo penalizaciones, reescribiendo cláusulas tan herméticas que hasta Víctor levantaría una ceja. Lo llamé una noche, a su línea directa. Si vengo con una nueva gobernanza y con más dientes, ¿escucharías una propuesta reducida? Hubo una pausa. Dijo, la miraré, pero la confianza será escasa. Ahora tengo la autoridad, le dije. Esto no es una propuesta, es una solución. Dentro de analítica directa, empecé a eliminar tonterías. Recortamos gastos heredados, cancelamos 3 proyectos personales que habían estado drenando el presupuesto con 0 retornos. Uno de ellos tenía un líder que había estado viviendo de palabras de moda durante 2 años. Me aseguré de que los recortes no afectaran a las personas que habían estado tirando del carro mientras el consejo perseguía la imagen. Los mandos intermedios que se sentaron durante mi despido con la boca cerrada, fueron reasignados o discretamente apartados. Para la 3ª semana, el lugar había dejado de sangrar dinero. Todavía no crecía, pero ya no estaba en caída libre. Por la noche, cambiaba de marcha. El equipo de Fleximoda trabajaba en silencio. Sin dramas, sin egos, solo noches largas bajo malas luces fluorescentes con retales de tela, agujas y frustración. Probamos inserciones de cuello que se doblaban cuando deberían haberse mantenido firmes. Costuras a presión que parecían limpias hasta que te las ponías. Mezclas de poliéster que se arrugaban sin importar lo que hiciéramos. Después de 12 prototipos, teníamos uno que no se deshacía cuando movías los hombros. Empecé a usarlos. Lunes, camisa de botones, corbata puesta con un clic, blazer elegante, listo para una presentación a un cliente. Nadie parpadeó. Martes, misma camisa, corbata quitada con un clic, cuello estructurado, sin corbata. Todavía parecía que pertenecía a cualquier sala de la planta. La gente se dio cuenta. Un par preguntaron. Solo dije, vieja costumbre. Nadie insistió. Fleximoda aún no estaba listo para el mundo, pero estaba lo suficientemente listo para vivir en segundo plano mientras analítica directa se reconstruía. Se convirtió en mi segundo aire, mi señal privada de que estaba al mando de nuevo, no reaccionando, no sobreviviendo, creando. Una tarde,
Estaba revisando los comentarios de un nuevo cliente cuando oí un golpe. Horacio entró. Parecía más pequeño. Sin séquito, sin blazer, solo ojos cansados y una carpeta manila que no me entregó. Estás diferente, dijo. No levanté la vista. La experiencia hace eso. Se adentró más. Quería volver a disculparme por cómo salieron las cosas. Te oí la primera vez. Lo digo en serio. Finalmente levanté la vista. No estaba actuando, por una vez. Lo sé, dije. Pero aceptar no es olvidar. Se quedó allí un segundo más, como si quisiera que lo absolviera. No lo hice. Se fue sin decir nada más. De vuelta en mi escritorio, hice una nota para cancelar otro contrato de retención de bajo rendimiento. Luego me arremangué y seguí trabajando. Fleximoda aún no era público, pero se estaba perfeccionando. Igual que yo. Y esta vez, nadie podía desconectarlo excepto yo. 5 meses después, teníamos estabilidad. No éxito, no comodidad, pero aire para respirar. Eso era suficiente. Programé la reunión general para un viernes por la mañana. Sin agenda, sin pistas, solo asistencia obligatoria y mi nombre en la invitación del calendario. Cuando entré en la sala, estaba tan llena que solo se podía estar de pie. La gente parecía cansada, curiosa, quizás un poco ansiosa. Llevaba una camisa y pantalones de Fleximoda. Sin corbata, sin chaqueta, solo el producto como debía ser usado. Me acerqué al micrófono. Sin diapositivas todavía, sin preámbulos. Hemos mantenido las luces encendidas, dije. Y tenemos nuestro núcleo estable. Esa era la promesa. Unos pocos asentimientos, sin aplausos. Bien. Estaban escuchando. Ahora, quiero mostraros algo más. La pantalla detrás de mí se iluminó. Fondo negro, tipografía limpia, Fleximoda. Hice clic una vez. Ropa profesional adaptable para lugares de trabajo modernos con reglas antiguas, dije. Ese es el problema que hemos resuelto. Di un paso atrás y señalé mi camisa. Inserción de cuello estructurada, oculta. La corbata se pone con un clic, se quita con un clic. Mira. Saqué un pequeño panel de mi bolsillo, lo deslicé bajo el cuello y encajé la corbata en su lugar. 10 segundos exactos. Mis manos se mantuvieron firmes. Había practicado este momento en mi cabeza durante semanas. Esta es la misma camisa que llevé ayer. Diferente configuración, misma reunión. Me quité la corbata, desabroché la solapa del cuello y dejé que el cuello abierto mantuviera líneas limpias. Los pantalones se ajustan hacia arriba o hacia abajo 5 centímetros dentro del dobladillo. Sin sastre, mismo corte. Dejé que eso calara. Nadie habló. Entonces lo dije. El artículo 12.3 decía, se requiere corbata en los días de cliente. El ambiente cambió. Esa regla se usó para sacarme de la partida la mañana de una fusión multimillonaria. No por ética, no por rendimiento, por imagen. No la nombré. No lo necesitaba. Pero lo sentí. Un movimiento a mi izquierda. Una silla moviéndose. Una respiración contenida y no liberada. Hay reglas que nos mantienen profesionales, dije. Y hay reglas que mantienen pequeñas a ciertas personas. Silencio. Fleximoda es una respuesta práctica al segundo tipo. Para la gente que se presenta, que hace el trabajo, y que de todos modos queda excluida. Pasé a la siguiente diapositiva. Estructura legal, detalles del contrato. Según mis términos firmados, Fleximoda es una entidad independiente. Analítica directa posee el 40%. Hice una pausa. Lanzamos en 10 días. La contabilidad es limpia. La estructura está cerrada. El momento no está a debate. Otra pausa, y luego, agradezco vuestro apoyo. Eso fue todo. Sin presentación de ventas, sin venta emocional, solo una solución construida a partir de un golpe bajo que casi les costó todo. Bajé del escenario, volví a mi asiento y dejé que el peso de aquello se asentara en la sala.
El día del lanzamiento fue más duro de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Pensábamos que estábamos preparados. Capacidad del servidor duplicada, personal de atención al cliente reforzado, cadena de suministro en espera. Aún así, a las 10 de la mañana, el sitio se colapsó por la demanda. Los pedidos se acumulaban tan rápido que tuvimos que poner en cola el procesamiento. Los artículos comenzaron a aparecer esa misma tarde. Despedido por una corbata, construye una marca que hace que las reglas se adapten. Fleximoda, ropa que no te castiga por hacer el trabajo. Al final de la primera semana, teníamos pedidos pendientes para el próximo trimestre y suficiente interés de pequeños minoristas como para justificar la creación de una línea mayorista. 3 semanas después, estoy en medio de la renegociación de los términos con los proveedores cuando mi teléfono se ilumina. Mensaje de Paula, mira el podcast de Víctor. Ahora. Lo busqué. Víctor Hernández frente a un micrófono, hablando de negocios. El presentador le pregunta sobre la ropa de viaje. Él se encoge de hombros y dice, uso su blazer de viaje. Es lo mejor que tengo. Parece de sala de juntas, se siente como una sudadera. Ni siquiera estaba hablando de fleximoda. Simplemente salió de forma casual, de pasada. El clip llegó a LinkedIn y se hizo viral. Cada becario de capital de riesgo, fundador de startup y ejecutivo de nivel medio lo compartió como si fuera el evangelio. De la noche a la mañana, nuestra cola se duplicó de nuevo. Al final de esa semana, Horacio me llamó a su oficina. Parecía tenso. Sin rodeos. El consejo está nervioso, dijo. Creen que Fleximoda hace que analítica directa parezca mezquino. Dice la verdad, dije, y resuelve un problema. Es perjudicial. A veces la verdad lo es. Se frotó las sienes. Gonzalo, ¿qué es lo que realmente quieres aquí? ¿Venganza o ingresos? No parpadeé. Consecuencias primero, crecimiento después. Abrió la boca, y luego la cerró. Solo se quedó mirando. Me incliné hacia adelante. Cuando la gente pequeña instrumentaliza las reglas solo porque puede, nos cuesta a todos. No se arregla eso ignorándolo. Se arregla cambiando los incentivos. No discutió, solo se recostó, en silencio. Quizás tratando de averiguar cuánto de esto había ayudado a causar. No me regodeé y no lo absolví. Te has disculpado, dije. Ahora cambia lo que construyes y empieza a recompensar lo que realmente importa. Asintió lentamente, pero no dijo gracias. Esa tarde abrí una línea segura con Víctor, le envié un marco de fusión revisado. Controles de gobernanza más duros, valoración reducida, cláusulas de restitución más estrictas, pero aún así un acuerdo viable. Al final, adjunté una cláusula que reconocería. Sin interferencia del Consejo, sin vetos basados en la imagen, sin esa basura del encaje cultural disfrazada de juicio de valor. Me llamó 10 minutos después. ¿Tú te quedas al mando?, preguntó. Sí. Entonces procederé, dijo. Y así, comenzó la siguiente fase. 4 meses después del lanzamiento, el acuerdo con socios del norte se cerró. No fue la versión de celebración que habíamos propuesto un año antes. Sin champán, sin cámaras. Los términos dolían. Valoración más baja, gobernanza más estricta, cláusulas de supervisión que hacían que el consejo se retorciera. Pero mantuvo a analítica directa con vida. Luces encendidas, salarios pagados, tasa de consumo de capital reducida a la mitad. El propio Víctor añadió una cláusula al final. Sin negociación. Si yo dimitía, él tenía el derecho de retirar el capital. No de considerarlo. Retirarlo. Sin demoras, sin votación del consejo, solo una palancadura. Firmé sin pestañear. No me iba a ninguna parte. Esa misma semana, llegaron los primeros números trimestrales completos. Fleximoda había superado los ingresos del negocio principal de analítica directa en un 15%. Sin paquetes, sin contabilidad creativa, solo productos volando de las estanterías, listas de espera creciendo y cero abandono de nuestros 5 clientes principales. ¿Esa participación del 40% que el consejo casi rechazó? El mejor activo en nuestros libros.
Nadie lo dijo en voz alta, pero la ironía flotaba en el aire cada vez que mirábamos los gráficos de ingresos. Así que hice el siguiente movimiento. Voy a independizar Fleximoda, le dije al consejo. Independiente en 60 días. Analítica Directa mantiene su participación y disfruta de los beneficios, menos el lastre de la gestión. Nadie se opuso. Cuando lo anuncié a toda la empresa, la sala estalló en aplausos. No educados, no fingidos, reales. Fue la primera vez que sentí que la gente aplaudía por la victoria, no por la política. Ampliamos la línea. Prendas de viaje para hombres, mujeres, unisex, todas construidas sobre la misma base. Verse bien, sentirse bien, adaptarse rápido. Sin trucos, sin esconderse detrás de la disrupción, solo equipamiento que funcionaba. Cada etiqueta contaba una historia, construido después de que una regla intentara hacer pequeña a una persona. La gente se dio cuenta. Usé una parte de los beneficios para crear la Fundación Fleximoda. En silencio, sin fiesta de lanzamiento, sin ego. Financiamos programas de aprendizaje, cubrimos tasas de licencias, compramos trajes, pagamos por entrenamiento para personas excluidas del mundo corporativo por razones estúpidas. Tatuajes, antecedentes antiguos, lagunas en un currículum. No conocer el código de vestimenta y ser etiquetado como un riesgo para la cultura de la empresa. No era caridad. Era una corrección. Dentro de Analítica Directa, la cultura comenzó a cambiar. Pero yo no lideré esa parte. No organicé talleres ni escribí memorandos. Cambié lo que se recompensaba. Promoví el rendimiento por encima de la apariencia. Defendí el juicio por encima de las listas de verificación. Karina todavía estaba por allí, técnicamente. La trasladaron a un puesto de analista junior en un departamento lejos de la estrategia, el cumplimiento o cualquier sala donde su nombre pudiera tener peso. No había dicho su nombre en una reunión desde que volví. Nunca pregunté en qué trabajaba, y nadie ofreció los detalles. En el primer aniversario, convoqué una asamblea general. Sin prensa, sin socios, solo nuestra gente. Llevaba una camisa de vestir de Fleximoda y la chaqueta de hombros suaves que podía pasar de informal a tradicional en menos de 15 segundos. Ya era una costumbre. Apenas pensaba en ello. Me acerqué al micrófono, asentí al técnico de audiovisuales y dejé que la primera diapositiva apareciera detrás de mí. Gráficos, Analítica Directa estable. Socios del norte sólido. Fleximoda en plena racha. Hace un año, dije, me mostraron la puerta por un número de página en el manual. Nadie se rió. Solo escucharon. Aprendimos algo, les dije. La competencia vence al teatro. Y la gente hace su mejor trabajo cuando las reglas les ayudan a hacer el trabajo, no cuando las reglas se usan para recordarles quién está al mando. Hice clic para la siguiente diapositiva. La separación total de Fleximoda se anunciaba para el mes siguiente. Luego, la nueva pieza. Vamos a lanzar un programa de becas a través de la fundación. Plazas para personas que han cometido grandes errores profesionales y han hecho el trabajo real para cambiar. Dejé que eso se asentara antes de añadir, las solicitudes están abiertas para todos. Sin vías especiales, sin atajos. Después, mientras la gente se dispersaba, Karina se acercó, con las manos temblando un poco. No había hablado con ella en un año. ¿El programa de becas es real?, preguntó. Todo lo que hago es real. Ella bajó la vista. ¿Puedo presentar mi solicitud? El proceso es difícil por diseño. Asintió. Quiero ser mejor que mi peor día. Le creí. Eso no significaba que lo lograría. Saqué una tarjeta de mi bolsillo y se la entregué con la dirección web. 2 meses después, el panel de selección, del que me mantuve al margen, la nombró suplente. Sin celebración, sin vergüenza, solo una oportunidad si la quería. Horacio renunció silenciosamente unas semanas después. Sin gran discurso, simplemente se fue. La empresa se mantuvo más pequeña, más limpia. Nos quedamos solo con lo que funcionaba. Fleximoda siguió creciendo más rápido de lo que pensé que podría, más grande de lo que planeé. El nombre aparecía en vestíbulos, metros, equipajes de mano, salas de juntas.
Cada etiqueta todavía llevaba la línea, construido después de que una regla intentara hacer pequeña a una persona. La gente me preguntaba si me sentía mejor. No me sentía mejor. Me sentía satisfecho. Si hay venganza, es esta. Tomé un golpe bajo y lo convertí en algo útil. Y la gente que intentó encogerme pasará parte de sus carreras caminando por el espacio que mi trabajo hizo posible. No puedes elegir cómo vienen a por ti, pero sí puedes elegir el tamaño de tu sombra. Yo elegí la mía a propósito.